Durante años, pensé que mi mamá era mala, que me tenía encerrada en casa, sin razón, pero no sabía que lo hacía para salvarnos a los dos, y que alguien, una vez, rompió el manual para ayudarnos. Esta es la historia que nadie quiso escuchar, pero que merece ser contada. Cuando era chica, nunca fui a la escuela. Las vecinas decían que mi mamá estaba loca, que no me dejaba salir, que quizás me pegaba, que yo era rara. Yo solo sabía que no tenía mochila y que los otros niños no jugaban conmigo, pero yo era feliz. Jugaba, leía, mi mamá me enseñaba cosas. Entonces, empecé a preguntarme si el problema era yo. Un día, una maestra vino a casa, del gobierno, creo. Traía una carpeta gruesa, con muchas hojas impresas, con muchos casilleros vacíos. Preguntó por mi edad, por cuántas horas dormía, por si comíamos 3 veces al día. Anotaba todo, sin mirarme, como si ya supiera las respuestas. No parecía querer entender, parecía querer marcar casillas. Mi mamá solo asentía, y cuando la mujer le preguntó, ¿por qué no la manda a la escuela?, ella no respondió. Solo se escuchó la tos de mi hermanito, fuerte, incontrolable. Estaba acostado en su cama, con tubos, frágil. Entonces, la maestra guardó su carpeta y dijo, gracias por recibirnos, y se fue. Yo no sabía que mi hermanito podía morir si se quedaba solo, que no había dinero para niñeras, ni obra social, ni vecinos confiables. Pero lo que tampoco sabía es que mi mamá había armado su propia escuela en casa. Teníamos un cuaderno para cada materia, una caja con mapas, libros del 1980 y hasta una campana hecha con una taza vieja. Así que no solo aprendí a leer, aprendí a resistir, a seguir, a callar cuando había que callar y a observar cuando nadie más lo hacía. Una tarde, en la farmacia, una señora gritó, «Esa mujer no deja a su hija estudiar. ¡Qué vergüenza!». Otra murmuró, «Seguro cobra un plan por cada hijo». Y todos miraron, con desprecio, con esa mirada que lastima sin manos. Mi mamá no dijo nada, ni siquiera me apretó la mano. Solo bajó la cabeza y me dio la receta, como si no hubiera escuchado nada. Pero yo sí escuché, y aún hoy lo sigo escuchando. Unas semanas después, llegó una carta. La misma maestra que vino a casa había hecho un informe, pero no era un formulario. Era una carta escrita a mano. No habló de pobreza, ni de abandono. Habló de amor, de esfuerzo, de dignidad. Gracias a eso, me aceptaron en un programa especial. Clases 3 veces por semana, con visitas domiciliarias y materiales gratuitos. Pero mi mamá quiso rechazarlo. Dijo que no tenía con qué pagar el colectivo y que tampoco sabía si era lo mejor para mí. «No quiero que te miren como si fueras menos», me dijo. «Prefiero que me odies a que te lastimen». Entonces, la maestra volvió. Y esta vez, no trajo una carpeta, solo trajo un cuaderno. Le dijo, «Su hija ya aprendió más que muchos alumnos míos. Usted es una educadora, señora. No se lo niegue. Hoy soy maestra. Y cada vez que veo a una madre con la mirada cansada, pienso en la mía. No me dejó ir a la escuela, no por ignorancia, sino por amor y por miedo. Y por algo que solo las madres solas entienden. Y también pienso en aquella maestra, la que no me miró la primera vez, pero que escribió algo que nadie más se atrevió a escribir. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo su mirada. La segunda vez